Tema del día de hoy, vamos a hablar sobre lo que es tumores del sistema nervioso central. Yo soy R2 de Crítica, mi nombre es Alan Martín del Campo y pues estoy en terapia gine, por eso es que la mayoría no me conoce. Alan Emanuel Martín del Campo. Alan Emanuel Martín del Campo, nombre completo, perdón. Bueno, en cuanto a lo que es los tumores del sistema nervioso central, vamos a encontrar, del sistema nervioso, vamos a encontrar que en cuanto a la epidemiología, los tumores constituyen del 2 a 3% de todas las neoplasias malignas y solamente del 85-90% a 90% de todos los tumores primarios del sistema nervioso central. De estos tienen una sobrevida, una supervivencia 5 años, un 35% los malignos y a 5 años los benignos en un 90%, con una incidencia total de un 20, que supera el 25%. Vamos a encontrar que tienen una gran prevalencia en lo que son los países desarrollados, debido a que obviamente como están desarrollados, pues obviamente tienen mayor acceso a lo que es un sistema de salud adecuado, un abordaje adecuado, una prevención adecuada y por lo tanto se diagnostican con mayor frecuencia en estos países en comparación de los de tercer mundo, donde no se cuentan con los recursos necesarios para diagnosticarse a tiempo. En México, de acuerdo a lo que es el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer, en el 2012 se estimó que ocurren aproximadamente 147.985 casos nuevos de neoplasias malignas, sin incluir lo que es el cáncer de piel. De estos, 55% es en mujeres y 45% es en hombres. Y de acuerdo al Global CAM, que es el Global Cancer Observatory, en México, en el año 2012 se estima que ocurren 4.446 casos de neoplasias malignas del sistema nervioso central. De estos, como se pueden dar cuenta, comentan lo contrario, que es más común en hombres con 2.498 casos en comparación de mujeres, que son 1.946 casos. Vamos a encontrar que la incidencia normal o la población en donde se vaya a dar más frecuentemente es en aquellos adultos de 40 a 70 años y en niños de 3 a 12 años. La gran mayoría de ellos van a ser tanto benignos, malignos como metastásicos, principalmente de pulmón, mama, piel, riñón y por último en colon. Los vamos a clasificar de diferente forma. La clasificación que se utiliza muy comúnmente es de acuerdo a la OMS, siendo los grados 1 y 2 aquellos que son benignos o con buen pronóstico, y el grado 3 y 4 reservado a los que son de mal pronóstico o con peor sobrevida. Tiene una incidencia, como pueden ver, de 1.5 a 1 con mayor prevalencia en lo que es hombres, exceptuando lo que son los meningiomas, cuyo estirpe histológico es más común en mujeres. Como se pueden dar cuenta, de acuerdo a la clasificación de la OMS, aquellos grados 1 y 2 son aquellos el cual tienen una baja proliferación, en donde la expansión o del crecimiento están en zonas totalmente resecables y que se pueden quitar de una manera completa. Este sería un grado 1. Aquellos que tienen un crecimiento de igual forma, con baja proliferación, pero con un crecimiento infiltrativo en lugar de expansivo, cambia a ser un grado 2, independientemente de que esté en una zona en la que se puede extraer de una fácil manera. Por último, tenemos los que son los grado 3 y los grado 4. Estos pues ya son malignos. El grado 3 son aquellos que tienen una histología maligna, con mitosis, con anaplasia y con capacidad infiltrativa. Y los grado 4 serían aquellas lesiones malignas, mitóticas, con mitosis activa, con tendencia a la necrosis y con una evolución rápida pre o postoperatoria. Esto sería pues importante saberlo antes de que nuestros pacientes ingresen a la UCI, debido a que desde aquí podemos saber el pronóstico que va a tener nuestro paciente, la sobrevida que va a tener o las complicaciones que se pueden esperar en su postoperatorio o en recuperación, que es cuando nos llega normalmente a nosotros. Los tipos de tumores, pues de acuerdo al estirpe histológico y la zona en la que empiecen a crecer, vamos a encontrar que pueden ser tanto meningiomas, astrocitomas, gliomas, dependiendo como ya quedamos, el estirpe, la zona,
y diferentes divisiones que vamos a ver a continuación. En general, en la bibliografía se estima que los gliomas aparecen o tienen una prevalencia de hasta un 33% de los casos en los adultos. Sin embargo, dependiendo de la bibliografía donde la busquen es donde lo van a encontrar. Más adelante vamos a ver otra bibliografía donde cambian lo que son estos porcentajes. Los gliomas, como ya sabemos, son principalmente por células de soporte de lo que es el sistema nervioso y pueden estos tumores ser con o inofensivos o inocentes, como lo que serían los astrocitomas, o enfermedades con peor pronóstico, y más agresividad, como el glioblastoma. Diferentes tipos de tumores de acuerdo a la clasificación de la OMS y de acuerdo a su estirpe histológico, que como pueden ver, pues los divide de acuerdo a la célula inicial o la célula progenitora para poder desarrollar lo que sería el tipo de tumor. De acuerdo a lo que es esta otra bibliografía, encontré que en cuanto a grupo etario, el corte o la histología más común en lo que es el adulto mencionaban que eran los meningiomas. Sin embargo, ya que damos los meningiomas es principalmente estirpe extracerebral o en este caso fuera del parénquima cerebral y principalmente va a ser en mujeres. En cuanto a las segundas, terceras y cuartas histologías, pues ya cambia dependiendo del grupo etario. En cuanto a lo que es la mortalidad, ¿cuáles van a tener peor pronóstico, mayor mortalidad? Vamos a encontrar que a un año hasta únicamente tienen una sobrevida de 39% los gliomas, el oligodendroglioma de un 83%, y el meningioma, por ejemplo, de un 81%. Si se fijan, dependiendo pues el tiempo a crecer o evolucionar, es la mortalidad que va a tener. El extirpe pues tiene mucho que ver con la mortalidad o el pronóstico de los pacientes en general posterior a la cirugía que vayan a presentar. En cuanto a lo que es el patrón de análisis, vamos a encontrar que los tumores intraaxiales y extraaxiales es otra forma en la que se pueden dividir el extirpe. El intraaxial vamos a encontrar que normalmente no están en contacto con el hueso o con la hoz, normalmente no generan cambios óseos, comprimen lo que son los espacios con líquido cefalorraquídeo y las cisternas, presentan destrucción de la unión de sustancia gris blanca y se nutren de lo que son los vasos internos. Los tumores extraaxiales, por contrario, tienen continuidad con la hoz o con el hueso, provocan cambios en lo que son los huesos, hay un ensanchamiento de los espacios con líquido cefalorraquídeo y cisternas, presentan la unión entre la sustancia gris y blanca y se nutren de los vasos de la dura. Principalmente los tumores intraaxiales van a ser los tumores, en parénquima, en varones, y los extraaxiales también en mujeres. En cuanto a los intraaxiales, estos serían algunos ejemplos de ellos: los astrocitomas, oligodendrogliomas, las células ependimarias. Y en cuanto a los extraaxiales, vamos a encontrar que sería de acuerdo con la extirpe del meninges, enemas o de células hematopoyéticas. En general, el principal que se va a encontrar intraaxial es el glioma y el extraaxial sería el meningioma. Estos tumores pues se pueden diferenciar de otra forma, que sería de acuerdo a lo que es aquellos que son supratentoriales e infratentoriales. Los supratentoriales vamos a encontrar que pueden ser hemisféricos, como los glioblastomas, los astrocitomas, los meningiomas. Pueden estar en una región celar, como lo que es la adenoma epofisial o el craniofaringioma, o en región pineal, como el penioncitoma, el penioblastoma, el germinoma. Y los infratentoriales, que como ya sabemos, la gran mayoría con una extirpe quizá no maligno, pero por la zona en donde crecen es donde se encuentra lo que es su peor pronóstico. Aquellos que se encuentran en el cerebelo, como un hemangioblastoma, un astrocitoma, un meduloblastoma, o aquellos en tallo cerebral o línea media, como un glioma o un schwannoma. Sería otra forma de clasificar o diferenciar los diferentes tipos de tumores que vamos a encontrar de acuerdo a si están arriba o abajo del tentorio. Ahora, ¿qué factores de riesgo vamos a tener para poder desarrollar lo que es los tumores cerebrales?
encontramos que principalmente un factor sería la edad. La gran mayoría de estos pacientes van a tener entre 55 y 64 años de edad. El hecho de tener estilo de vida en cuanto a lo que es el tabaquismo o el alcoholismo, aquellos pacientes que tengan, por ejemplo, el factor de riesgo de la radiación o que tengan en contacto con radiación, aquellos que tengan ya una historia familiar de pacientes o antecedentes de tumores, o que en su misma historia de vida hayan tenido ya un estirpe previo de cualquier tipo de cáncer. El ambiente laboral o ocupacional también es un factor de riesgo, el tabaquismo, lo que es el estilo de vida en cuanto a lo que es la dieta o el metabolismo, los cambios hormonales o las hormonas exógenas que llegue a tener el paciente en su día a día, o incluso factores hereditarios. Se ha asociado también recientemente lo que es el uso del celular. Sin embargo, no se ha demostrado, por lo menos hasta el momento, que sea un factor de riesgo, sino que simplemente está como en estudio, por así decirlo, que puede ser un factor de riesgo, pero hasta el momento no hay ninguna bibliografía que lo confirme. Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo o cómo va a influir lo que son los tumores cerebrales en el pronóstico o en el abordaje de nuestro paciente? Vamos a encontrar que, de acuerdo a la fisiopatología de los tumores cerebrales, el principal problema que vamos a tener con estos tumores, pues es obviamente el edema que van a presentar. El edema que puede presentar un tumor o una neoplasia cerebral puede ser de varias etiologías o de diferentes formas. La principal la que tiene mayor relevancia en los tumores cerebrales sería el edema cerebral de tipo vasogénico. Vamos a encontrar que va a haber una alteración en lo que es la microvasculatura a nivel del tumor y del parénquima cerebral adyacente al tumor, el cual la barrera hematoencefálica, pues que normalmente excluye selectivamente moléculas hidrofílicas exógenas, pasivamente el sistema nervioso central, va a tener una irrupción, una interrupción de esta debido a los tumores. A esto se le suma que va a haber una extravasación del líquido del plasma y de las proteínas. Además va a haber un aumento de la presión del líquido intersticial dentro del tumor y va a haber un factor de crecimiento endotelial vascular que sería abreviado el VEGF, el cual entre más lo produzca, pues obviamente mayor daño y mayor edema va a producir a nivel tumoral, ya que el factor de crecimiento lo que va a hacer es obviamente destruir lo que es tanto la barrera como la vasculatura normal, aumentando lo que es el flujo, aumentando lo que es la presión y aumentando lo que es el edema y el líquido extravasado del plasma hacia lo que es el intersticio. Este factor se puede dividir o puede ver tanto un tipo 1 y el tipo 2, el cual va a estar en la superficie de las células endoteliales. Va a estimular la creación de espacios interendoteliales, como lo comenté. Va a haber una fragmentación y fenestración en el sistema nervioso central, causando una fuga desde el compartimento intravascular hacia el parénquima cerebral. Vamos a encontrar que entre más malignos sean los tumores, va a haber una mayor expresión de lo que es el factor de crecimiento endotelial y por lo tanto va a causar mayor edema a ese tumor. Vamos a encontrar que dentro también de las formas en las que va a causar el edema cerebral el tumor, vamos a encontrar el metabolismo de la vía del ácido araquidónico, el cual comentan que gracias a los leucotrienos de las prostaglandinas que se van a crear, estas van a condicionar una respuesta inflamatoria y un mayor edema en lo que es el tumor. Específicamente lo que es la prostaglandina F2A, vamos a encontrar que va a aumentar la actividad microvascular, va a haber una mayor permeabilidad y va a haber una mayor alteración de la integridad de la barrera hematoencefálica. También se va a liberar o se va a producir lo que es el óxido nítrico, el cual va a ser un mediador potencial entre la vasodilatación del flujo sanguíneo tumoral en los tumores primarios. Gracias a lo que es el aumento de la sintetasa de óxido nítrico, que será la enzima convertidora, vamos a encontrar que
va a producir mayor óxido nítrico y los tumores los tumores que tienen mayor sintetización o mayor producción de esta enzima van a ser los que tienen pues peor pronóstico o más malignidad. Otra etiología u otra explicación por lo cual se va a producir lo que es el edema cerebral, mencionan que es el famoso efecto Volk-Fluch, que traducido al español lo traduce como flujo a granel. Menciona que la forma en cómo describen este efecto es que el edema cerebral tiende a propagarse de una región de baja resistencia, o sea, de la materia blanca, a una zona de mayor resistencia o de alta resistencia, que sería la zona gris. Este es un mecanismo pues, fisiopatológico en el que pequeños gradientes de presión son suficientes para prevenir o redirigir la proporción del edema. De esta forma, pues, nos marca que obviamente de un lugar que tiene mayor presión o de menor, va a ir hacia uno de menor y viceversa. Con eso explicaría pues cómo de una zona aumentaría el edema estando pues con menor presión en comparación de la que tiene mayor presión. Otra forma pues de explicar lo que sería el edema sería de acuerdo al edema intracelular, ya que se puede provocar un edema citotóxico por disfunción de la bomba de sodio dependiente de ATP, que aumenta el sodio intracelular y por lo tanto jala líquido hacia la célula, aumentando lo que es el tamaño de la misma o edematizando la misma. El edema extracelular, que sería pues, por la producción de líquido intersticial, que va a ser impulsado por presión o por gradientes osmóticos, ya que también como vimos, el efecto Volk-Fluch causaría también lo que son los cambios en la osmolaridad, condicionando la fuga del líquido a uno con mayor osmolaridad. Esto causaría, o esto se vería principalmente afectado en la sustancia blanca, y gracias a lo que es tres tipos de edema o tres tipos de forma de causar edema, es que se pudiera ver afectado o perjudicado lo que es el pronóstico del paciente. El cuadro clínico el cual vamos a encontrar en los pacientes, principalmente pues se puede ver que tengan papiledema o dolor de cabeza que se encuentra empeorado o significativamente aumentado en las mañanas. Puedes tener náuseas, vómito, puede tener movimientos oculares anormales, puede haber alteración de la conciencia asociada obviamente a un aumento de la PIC, porque obviamente se espera que si el paciente está dormido, obviamente como está a 180 grados, pues se aumenta la presión intracraneal y por eso es que se aumenta lo que son los síntomas por las mañanas. Vamos a encontrar que puede también tener hemiparesia, disfagia, deterioro cognitivo u otros síntomas neurológicos focales, ya sea de acuerdo a el crecimiento del tumor o la zona en donde esté creciendo el tumor y esté empezando a crear edema. De acuerdo a esto, también pues, serían los síntomas esperados que vaya a tener nuestro paciente. En general, pues encontramos que pueden quejarse tanto de dolor de cabeza, náuseas, vómitos, problemas de la visión, dificultad para hablar, dificultad para escuchar, lo que sería debilidad, confusión, desbalance o dificultad a la movilización, convulsiones o un examen neurológico anormal o lo que sería incidental, que sería que un paciente que no tiene síntomas se encuentra en un estudio de imagen. De estos síntomas, principalmente vamos a encontrar que hasta un 60% del síntoma cardinal o el principal que van a presentar es el dolor de cabeza y hasta en un 40% serían las convulsiones. Entonces, cualquier paciente que se presente con dolor de cabeza y convulsiones, pues se le tiene que descartar con algún tipo de estudio de imagen, cualquier clase de tumoración. En cuanto al cuadro clínico, vamos a encontrar que los tumores que son supratentoriales normalmente van a estar mayor asociados a convulsiones, ya que estos principalmente van a estar en lo que es la corteza periorolándica o en el lóbulo temporal. Condicionando lo que es un foco epileptógeno que pudiera estar evidenciándose en ese momento por convulsiones. Y si son infratentoriales, pues estos tumores principalmente van a ser una de las urgencias pues, o mayor relevancia o urgencia a abordar, ya que como sabemos el espacio es menor, la cantidad en la que se puede edematizar es menor y por lo tanto tenemos que tener un abordaje rápido por el riesgo de comprimir lo que es dicha zona, causando pues algún tipo de
lesión a nivel del tronco encefálico, que sería lo que se evitaría o lo que se busca evitar. En cuanto al cuadro clínico, el abordaje de las cefaleas que se tiene que realizar, pues principalmente es descartar cualquier síndrome de hipertensión intracraneal, que sería pues un paciente, por ejemplo, que además de cefalea esté con náuseas y vómito, cualquier paciente que tenga además de cefalea un síndrome cerebral focal, que sería como ya quedamos aquel que convulsione, aquel que esté con un déficit ocular en específico o con un temblor fino, qué sé yo. A cualquier paciente que empiece con cefalea y convulsiones, descartar cualquier tipo de astrocitoma, oligodendroglioma o gangliocitoma. Pacientes que tengan cefalea y que se sospechen de un tumor supratentorial serían aquellos pues, que empiecen con crisis focales, crisis tanto generalizadas como focales o mixtas, y pacientes que tengan tumores infratentoriales pues serían por aquellos que desarrollen hipertensión intracraneal de manera rápida o significativamente rápida. Los de fosa posterior pues principalmente mencionaban pues que pueden presentar nistagmus a la hora de la exploración, el cual sería horizontal y puede aumentar del lado hacia donde está la lesión. Los signos y síntomas se han descrito tanto en la literatura como en el Instituto de Cancerología. Si se fijan, la cefalea es el síntoma principal de lo que se quejan los pacientes. Está tanto referido como en el INCA como en la literatura con un diferencial del 6%. De ahí en más, pues ya cambian lo que son los síntomas a encontrar o evaluar en el paciente. Sin embargo, pues la gran mayoría tienen números muy similares, exceptuando pues los cambios cognitivos y el déficit lingual. Los síndromes de herniación, me comentaron, ya los habían visto, solamente era como rápido. Mencionaban pues que en la herniación submaxilar, pues la lesión ya sabemos, normalmente es supratentorial, el efecto de masa conduce a una herniación del giro cingulado. Esto pues comúnmente se ve en pacientes que tienen metástasis supratentorial como gliomas de bajo o alto grado. Puede causar también compresión de la arteria cerebral y pues esto obviamente puede afectar de forma distal. El síndrome de herniación nuncal, el cual pues es el más común, tiene una presentación clínica de alteraciones de la conciencia, pupila ipsilateral fija, dilatada y hemiparesia contralateral. Pues ya sabemos que pues si es una herniación hacia el mesencéfalo va a comprimir el tracto corticoespinal, y si hay una compresión de la arteria cerebral posterior puede causar incluso infarto del lóbulo occipital. En cuanto a la herniación central, sabemos que es el cerebro pues medio puede herniarse hacia abajo causando una hernia transtentorial central, y puede expresarse con obnubilación o con un patrón de respiración alterado, pupilas puntiformes o puntiagudas y pérdida de la mirada hacia arriba. Y amigdalina pues con expansión de lo que es el contenido de fosa posterior, que puede provocar una disfunción tanto cardiorrespiratoria como respiratoria. De acuerdo a los lóbulos afectados o donde se encuentra el tumor, vamos a encontrar que en el lóbulo frontal va a haber cambios de personalidad, alteraciones en la marcha. En el lóbulo parietal puede haber afasia sensitiva, alteraciones sensitivas. En el lóbulo temporal puede haber crisis convulsivas o alteración en la memoria. ¿Esto de qué nos va a servir? Al mismo tiempo en que nosotros sabemos en qué zona es donde creció ese tumor, obviamente es la zona en donde se va a abordar o se va a esperar realizar el procedimiento quirúrgico. Por lo tanto, desde antes que nuestro paciente ingrese a UCI, ya podemos saber el compromiso que tenía el paciente, y si, por ejemplo, en caso de que el paciente ya ingresara con crisis convulsiva por un tumor en el lóbulo temporal, pues lo que uno se esperaría es o que continúe con las convulsiones o una vez quitado el tumor, pues se mejore dicho cuadro. Esto pues será muy diferente a que encontráramos un tumor en el lóbulo frontal, en el que quizá no es donde encontraría o se esperaría que el paciente desarrollara convulsiones. En cuanto al lóbulo occipital, puede haber hemenopsia contralateral, en el tálamo puede haber alteraciones sensitivas, cerebelo obviamente ya sabemos que principalmente síndromes atáxicos como con ataxia, dismetría, disdiadococinesia, y en tallo cerebral pues también ataxia, alteración de pupilas y hemiparesia. El diagnóstico, ¿cómo se va a llevar a cabo el diagnóstico?
Sabemos que principalmente puede ser sospechado o de manera inicial por una tomografía, la cual vamos a encontrar la localización y la extensión. Posteriormente se tendrá que realizar una resonancia magnética en la cual buscaríamos lo que es lesiones intracraneales y la precisión de las características de la lesión. Vamos a encontrar que en lo que es el T1 la masa se va a realzar con el contraste y en T2 vamos a encontrar el edema y la perfusión de dicho tumor. En cuanto al SPEC, encontraríamos o valoraríamos si se trata de una tumoración benigna o maligna, y en cuanto a la biopsia, pues ya sabemos que sería el estándar de oro para dar al diagnóstico. Esto nos sugeriría que obviamente si tenemos un paciente con esta tomografía, se sospecharía de la lesión, el cual pues se solicitaría después de la tomografía la resonancia magnética. Encontraríamos en la resonancia magnética, como comentamos en el T1, lo que es el realce, y en T2 o en el split encontraríamos lo que sería el edema perilesional, para ver qué tan comprometido o qué tan dañado está ese parénquima cerebral y el edema que está condicionando. El abordaje también del diagnóstico comentan que si ya se encontró en un estudio de imagen lo que es la tumoración, pero en cuanto a lo que es el estudio con gadolinio en la resonancia magnética, no se encuentra datos, está negativo, pues, o el estudio es negativo, únicamente se pide controles y resonancia magnética subsecuente. En caso de que sí se encuentre positivo, tenemos que ver primero si el tumor es accesible o si es profundo, o múltiple o dudoso. En caso de que sea accesible, se tendrá que hacer una angiografía para determinar el tamaño, el abordaje, se realizaría la cirugía y si el tumor es benigno, únicamente se pensaría en una resección completa y control con resonancia, que es lo que esperaríamos encontrar en nuestros pacientes. En caso de que el tumor sea benigno, pero tenga una resección incompleta, pues se tendrá que valorar si se tiene que hacer algún tipo de radioterapia subsecuente y control con resonancia magnética a futuro. En caso de que sea maligno, se esperaría o lo que se tendría que hacer es una biopsia para dar con la confirmación como quedamos previamente, que es el estándar de oro de un tumor maligno. Valorar si el paciente es candidato a algún tipo de estudio de tratamiento con radioterapia, quimioterapia y control con resonancia magnética. Lo esperado obviamente sería encontrar a aquel paciente que se reseque por completo, o si es incompleta, estar con estudios de imágenes complementarios para valorar que no crezca de nuevo, que no empeore el cuadro del paciente, que no empeore el edema, etc. En cuanto a lo que es los mismos tumores intracraneales, ya vimos que principalmente pues cobra relevancia lo que es la historia clínica del paciente, el cuadro clínico que desarrolla, ya sea un síndrome de hipertensión intracraneal, un síndrome cerebeloso, crisis convulsiva, el diagnóstico y el tratamiento. Obviamente el quirúrgico y el coadyuvante nosotros no entraríamos, sería principalmente en el médico donde nosotros nos veríamos involucrados. El edema cerebral, que obviamente ya se comentó hace un momento, es uno de los principales problemas que van a desarrollar los pacientes con tumores cerebrales, nos puede condicionar un aumento de la presión intracraneal. El aumento sostenido de la presión intracraneal por más de 10 minutos por arriba de 20 milímetros de mercurio sería aquel el cual se tiene que tratar y manejar. Cuando se eleva por arriba de 20 a 30 milímetros de mercurio, sería un cuadro leve, de 30 a 40 un cuadro moderado, y por arriba de 40 un cuadro grave. Sabemos que la mejor forma en cuanto a medir la presión intracraneal sería de una manera invasiva. Estando en un área en la cual no tenemos métodos invasivos, pues obviamente sabemos los métodos no invasivos, como lo que es el ultrasonido, se ha demostrado tiene una sensibilidad y especificidad muy buena, la cual nos da de forma indirecta un cuadro, la presión intracraneal, y de esta forma podemos valorar qué tanto está funcionando nuestra terapia y si presenta aumento de la presión intracraneal, pues dar algún tipo de manejo. El tratamiento, como ya quedamos, principalmente se van a llevar a cabo pues medidas generales. En cuanto a medidas generales, lo que siempre nos han dicho, ¿verdad? La posición del paciente. Sabemos que elevar la cabecera disminuye la presión hidrostática del líquido cefalorraquídeo, facilita lo que es el drenaje de la sangre venosa, y la posición recta de lo que es la cabeza
disminuye lo que es la presión de la vena yugular interna y por lo tanto va a mejorar lo que es el flujo sanguíneo. En cuanto a oxigenación y ventilación, ya nos lo han mencionado siempre tanto los doctores como nuestros residentes, pues que hay que llevar una normocapnia, ya que incluso se ha evidenciado que un CO2 por arriba, menor a 35, se puede, ¿cómo se dice?, ser un predictor de mortalidad de hasta un 77% y un CO2 por arriba de 35 o una hipercapnia se puede asociar hasta en un 61% el aumento de la mortalidad. Esto también significa la normoxemia. Como ya sabemos, pues los pacientes tampoco tienen que tener la PaO o la PO2 por arriba de 100, ya que también los radicales libres se asocian a peor pronóstico por la hiperoxemia. En cuanto a lo que es el estado hemodinámico, se pretende o se buscar una presión de perfusión cerebral por arriba de 60 milímetros de mercurio, que esto ya sería de acuerdo a la PAM que tenga el paciente, a la presión intracraneal que tenga el paciente, para pues, poder lograr la meta de perfusión cerebral. La temperatura ya sabemos pues que se tiene que mantener en eutermia, ya que si el paciente está con fiebre se va a aumentar lo que es el metabolismo cerebral y pues obviamente se puede perpetuar lo que es el daño del mismo. Los anticomiciales, se comenta, dependiendo pues el cuadro del paciente que tenga, el idóneo o el principal que se indica es el levetiracetam. Vamos a ver más adelante por qué es el de elección. Sin embargo, en cuanto a lo que es una crisis convulsiva generalizada, de elección utilizan el levetiracetam. En cuanto a lo que es una crisis focal, de elección es el valproato de magnesio. En cuanto a lo que son las intervenciones médicas, se comenta pues que está la osmoterapia, como ya sabemos, el manejo con manitol. En cuanto a las soluciones hipertónicas, en caso de que se evidencie aumento de la presión intracraneal, los esteroides que nos ayudarían a disminuir lo que es el edema cerebral, principalmente y el más estudiado, la dexametasona. También lo que es intervenciones curativas, que serían aquellos en los que se extrae por completo el tumor, o aquellos que se utilizan en cuanto a un catéter de PICC, lo que es el abordaje de la presión intracraneal secundario a la presión intracraneal buscada. El esteroide, como ya quedamos de elección, siempre va a ser la dexametasona, y no porque no se puedan utilizar los otros, sino es el que más se ha estudiado a lo largo del tiempo desde su descubrimiento. Este esteroide, sabemos, pues tiene más efecto glucocorticoide que mineralocorticoide, por lo tanto se va a tener menos repercusión en lo que es va a tener más afín pues a lo que es el edema en lugar de los efectos mineralocorticoides. Vamos a encontrar que la administración de 1 a 2 días previo al procedimiento quirúrgico va a tener un mejor pronóstico en cuanto a lo que es el edema cerebral que va a quedar pues en el mismo tumor. Y la dosis estudiada hasta ahorita, se ha visto varios estudios que va desde 4 hasta 24 miligramos al día, dividido en dosis de hasta cada 6, hasta cada 4, hasta cada 6 horas. Casi toda la bibliografía menciona que de acuerdo al edema que tenga el paciente es la dosis que se va a utilizar. Muchos estudios han visto que tanto en dosis bajas como en dosis altas, el efecto deseado es el mismo. Sin embargo, las dosis más altas obviamente se asocian a mayor riesgo de desarrollar complicaciones, como ya sabemos, sangrado gastrointestinal, osteoporosis a futuro, infecciones oportunistas, y dosis más bajas se prefiere para pacientes aquellos desde antes ya se evidenció en una resonancia magnética que el edema es mínimo, o aquellos en los que tus estudios no invasivos te están demostrando que el paciente no trae datos de cráneo hipertensivo, y en esos pacientes se pudiera justificar el utilizar dosis más bajas de esteroides. En general, la mayoría de bibliografías mencionaban una media de 16 miligramos al día.
por un tiempo no específico, porque como comenté, aquel paciente que en el cuarto o quinto día se ve que el edema ya se disminuyó por algún tipo de estudio de imagen, se pudiera justificar una dosis más baja. Y aquellos pacientes en cual se evidencia persistencia del edema en estudios de imagen, pues se pudiera incluso optar por aumentar la dosis o aumentar los días en que se utilizaría el esteroide. La mayoría de estos, o hasta un 75%, van a tener mejoría clínica hasta a las 48 horas del uso de dexametasona, que lo principal que se comenta en los pacientes tienen mejoría es en los síntomas asociados al aumento del cráneo, de la presión intracraneal, o sea, cefalea, náuseas y vómito. Eso es lo que principalmente van a decir los pacientes que tienen mejoría. Y también se ha asociado con disminución del dolor, ya que se ve pues el efecto que tienen las prostaglandinas el uso de la dexametasona. Como ya quedamos, el uso más común es de 4 miligramos cada 6 horas, con una respuesta a partir de las 48 horas, que pues como sabemos es normalmente el régimen que dejamos aquí. El tratamiento pues para el edema vamos a encontrar que se difunde fácilmente pues la dexametasona a través de la membrana plasmática y se une al receptor citoplasmático. Este complejo esteroide receptor se mueve a lo que es el núcleo, donde se ve afectado lo que es la transcripción de genes. Va a haber una disminución de la permeabilidad endotelial mediante la regulación del alza de los componentes de la unión estrecha. Se va a ocluir o se ocluye lo que son las células endoteliales y provocan una desfosforilación de la ocludina. Va a haber la represión de lo que es el factor nuclear potencial de la cadena ligera kappa, y va a haber un reordenamiento fuerte de las caderinas. Esto lo vemos ejemplificado de esta forma. Los esteroides, ya sabemos, van a tener un efecto tanto genómico como no genómico. El efecto genómico se va a ver, se espera pues que el glucocorticoide pase la barrera de la membrana o de la célula, se llegue a lo que es el elemento de respuesta de glucocorticoide a nivel del núcleo, provocando lo que es un aumento de la proinflamación, de la antiinflamación, perdón, y una disminución de la proinflamación. En cuanto al efecto no genómico, vamos a encontrar que lo que es el complejo corticoide receptor va a causar a nivel de lo que es el factor nuclear de potencial de la cadena una inhibición de lo que es el factor ya activado, y el que todavía no se ve activado lo vería pues por así decirlo cancelado. De esta forma, pues tanto de una forma genómica como no genómica, vamos a encontrar que va a disminuir lo que es la inflamación, va a disminuir la representación o la producción genética de la inflamación, y puede incluso llevarse a cabo lo que es más rápido la apoptosis de la célula maligna. De esta forma, pues en diferentes vías se ve que principalmente los glucocorticoides van a disminuir lo que es la respuesta inflamatoria provocada por lo que es los tumores cerebrales. Efectos adversos que obviamente se esperaría encontrar con el uso de estas terapias, principalmente se van a ver asociados a aumentar lo que son las dosis ya establecidas de los esteroides, o por tiempos más prolongados de los que se esperan. Estos diferentes dosis son las correctas y el tiempo en el que uno se esperaría encontrar algún tipo de respuesta. Si se fijan, la dexametasona tiene una vida media de 36 a 72 horas. Por eso se había comentado que dosis bajas, que de hasta 4 miligramos, se espera todavía tengan un efecto hasta las 36 horas. Por lo tanto, de esa forma se justificaba que con dosis pequeñas, aún así, podrías tener tu efecto benéfico del corticoide en los pacientes tratados por tumores cerebrales. La miopatía, ya sabemos, es un factor de riesgo en los esteroides, el uso de esteroides prolongados para desarrollar miopatía del paciente crítico. Muchas veces pues no sabemos, o mejor dicho, pues sí sabemos, pero no le aunamos tanto el peso que debería
el hecho de que la mayoría de neurocríticos pues tienen esteroides y por lo tanto pueden causar miopatía, y esto nos puede ver afectado lo que es nuestro destete de la ventilación, ya que no solamente se pierde la musculatura o se ve debilitado lo que era la periferia, sino también se puede llegar a presentar en músculos centrales como lo que serán los respiratorios. Trastornos psiquiátricos principalmente en personas que ya desde antes tenían algún tipo de trastorno, o incluso de nuevo en aquellos que tengan factores de riesgo tanto genéticos como previo a la hospitalización. Osteoporosis, ya que comentaba que los pacientes que que toman esteroides de una manera prolongada, se les tiene que dar profilaxis para evitar que desarrollen osteoporosis, principalmente lo que era calcio y zinc. Trastornos endocrinológicos, que el principal es el síndrome de Cushing. Trastornos gastrointestinales, que principalmente la úlcera péptica se ve asociado al uso de esteroides y AINES. Inmunosupresión, que sería aquellos que tengan el esteroide por un periodo mayor a 2 semanas, principalmente infecciones oportunistas, como la neumonía por Pneumocystis jirovecii, y otros, como lo que sería hipo y temblor. El uso de los esteroides, principalmente como quedamos, va a ser de acuerdo a si el paciente tiene síntomas o no. Si el paciente no tiene síntomas neurológicos, no es necesario utilizar el esteroide. O si por estudios de imagen invasivos o no invasivos encontramos que el paciente no tiene edema cerebral o no tiene datos de edema perilesional, pues tampoco estaría indicado lo que es el uso de esteroides. Aquellos pacientes que sí tengan síntomas, que serían aquellos que tengan datos de hipertensión intracraneal o herniación o datos focales de compresión de una zona en específico, estos serían los que les dejaremos esteroides. Aquellos que tengan síntomas focales, pues se espera una dosis de 4 a 8 miligramos al día, y aquellos con síntomas de cráneo hipertensivo serían aquellos que se les dejaría 16 miligramos al día. De esta forma significa que pues no es receta de cocina dejarle a todos 16 miligramos al día, sino que de acuerdo al contexto de tu paciente, el estado previo a la cirugía de tu paciente, se esperaría dejarle o una dosis baja de 4 o una dosis máxima de hasta 16. Siendo así un paciente despierto, sin datos de cráneo hipertensivo, sin síntomas de cráneo hipertensivo, sin datos de edema cerebral, no estaría justificado pues dejarle los 16 miligramos al día. En caso de que se tenga que hacer un destete o una disminución de esteroide, sería aquellos en el cual se les deje dosis altas, como por ejemplo la de 16 miligramos, en un periodo de hasta 2 semanas. Si se deja por este periodo tan prolongado de hasta 2 semanas, como por ejemplo mencionaban los gliomas de alto grado, que el cual se pueden dejar los esteroides hasta por 3 meses, se tiene que hacer un destete paulatino de 2 miligramos cada semana, haciendo una disminución gradual de 2 miligramos cada 5 a 7 días, y posteriormente de 1 miligramo cada 7 días, una vez que se logre mantener lo que es la ausencia del edema cerebral. En cuanto a lo que es la evidencia, pues ya quedamos, se han hecho diferentes estudios. Este estudio que se realizó en el 2019 con búsqueda del uso de los esteroides, principalmente la dexametasona a nivel de la bibliografía actual, buscaron pues en varios artículos, en varias reseñas informativas, en las cuales únicamente se terminaron quedando con 16 artículos de los 1190 que buscaron, debido a que a pesar de que es un manejo viejo, o sea, el uso de esteroides en tumores no es como que sea la gran novedad. Sin embargo, no todos los estudios tienen una dosis bien establecida, no todos los estudios tienen un efecto bien específico en cuanto al manejo, por lo tanto no tienen un buen nivel de evidencia para poder incluir en los estudios. Los estudios, pues como comentamos, tienen muy poca evidencia, son estudios muy antiguos, y entre ellos utilizan dosis muy cambiantes. Había un estudio, por ejemplo, que comentaba que utilizaba dosis desde 4 miligramos hasta 94 miligramos, o sea, el manejo o la dosis pues es muy amplia como para poderlo incluir en lo que es un estudio y hacer algún tipo de protocolo. Sin embargo, casi todos los estudios tenían en parecido o en común entre ellos
una dosis de uso de 4 a 16 miligramos por día, que si se fijan es lo mismo que dice la bibliografía desde antes, de acuerdo al edema cerebral que tengan los pacientes. Los efectos en cuanto a lo que es el uso de esteroides, ya se comentó, se espera o se ha intentado buscar diferentes tipos de medicamentos de acuerdo a la fisiopatología de los tumores que intenten disminuir el uso de esteroides y por lo tanto los efectos secundarios. Principalmente vamos a encontrar que van a ser aquellos que van en contra del factor de crecimiento endotelial. El más estudiado o el que más se ha comentado principalmente es el bevacizumab. Este medicamento se ha encontrado mejora lo que es el índice de Karnofsky, que sería pues una escala en la cual nosotros evaluamos nuestro paciente oncológico qué tan funcional es, qué tan bien lleva su vida después de un manejo el cual nosotros le demos. Los pacientes comentan que se manejan con lo que es el bevacizumab, principalmente se comenta una dosis de 4 miligramos por kilo al día en el glioblastoma múltiple, tienen un mejor pronóstico y tienen menos secuelas a futuro. Sin embargo, siendo un medicamento inmunoregulador, como ya quedamos, bueno, no, de hecho no, sería directamente un tipo de terapia dirigida. Se utiliza no solamente en esquemas simples, sino también se utiliza con ciclofosfamida u otros esquemas ya combinados para lograr el efecto deseado en tumores pues, con mayor malignidad, como es el caso pues, del glioblastoma. En cuanto a los anticonvulsivos o los anticomiciales, he encontrado pues, que es un factor importante el decidir qué tipo de agente se va a dejar. Esto de acuerdo obviamente a la edad del paciente, el sexo del paciente, las disfunciones orgánicas y los comórbidos que tenga. Se sugiere que no se utilice medicamentos inductores de la coenzima del citocromo P3-4, ya que comentan como la carbamazepina, fenitoína o fenobarbital pueden disminuir o pueden comprometer lo que es el manejo de la quimioterapia que se le da al paciente. Principalmente el ideal es el levetiracetam en pacientes con monoterapia y que tengan una crisis convulsiva durante lo que es el abordaje, y en aquellos que tengan una epilepsia focal, el ácido valproico. Siempre iniciar pues con dosis más bajas, esperando el efecto deseado del paciente. Y nada más en cuanto a uso de anticomerciales, el mejor uso o el mayor beneficio que se ha encontrado es en las monoterapias. Sin embargo, hay diferentes estudios que comentan que el uso de valproato con levetiracetam disminuye el riesgo de secuelas de epilepsias a un mes de evolución en aquellos que se utiliza en conjunto, en aquellos que se utiliza solamente en monoterapia. Sin embargo, pues este efecto principalmente se vería hacia un mes. En aquellos menor a un mes, una monoterapia con levetiracetam se ve un buen beneficio y un buen efecto. Y pues nada más, sería todo. Pues el Jorge y la Paola no están. Nosotros no los vemos. No estamos. Ya pegado, pero ahí. ¿Qué? Sticker. La siguiente presentación los traigo. Muy bien. ¿Pregunta? No, bueno, yo quería comentar pues nada más ahí más que una pregunta, un comentario. No, que lo que mencionó el doctor en cuanto a la herencia, pues los sarcomas pueden ser importantes porque se ha relacionado a las mutaciones del P53 y el síndrome de Lee-Fraumeni como un tumor específico, pues que un riesgo específico en los antecedentes familiares. También que la atopia pues se ha demostrado, bueno, o sea, se ha visto un efecto protector y de hecho se está estudiando como diana terapéutica. En cuanto a lo que había dicho el doctor, por ejemplo,
Bueno, también en cuanto al cuadro clínico, pues siempre sospechar ya desde ahí tumores infratentoriales cuando nos dan datos cerebelosos, aunque esto es más común en los infantes y adolescentes, son tumores más frecuentes en esa población. Los tumores, en cuanto a síntomas psiquiátricos, casi siempre no vienen solos, sino que vienen acompañados de algunos de los síntomas más clásicos, pero depresiones severas, intratables, habría que, como parte del protocolo, buscar de manera intencionada. También es en pacientes esquizofrénicos que no atípicos o que no respondieran a los tratamientos. En cuanto también una cosa importante es que la resonancia magnética tiene gran importancia, sobre todo, por ejemplo, para buscar infiltraciones a las meninges. Esto es importante por la posibilidad de carcinomatosis y que esto siembre células tumorales a través del líquido cefalorraquídeo. Esto muy común, sobre todo en los ependimomas. Y bueno, cuando pidamos los tumores, los PET scan, pues sobre todo no utilizar el FDG o la fluoresoxiglucosa, porque pues el cerebro en general son células muy consumidoras de glucosa, entonces se solicita de preferencia con colina. Y pues al futuro en esto pues espera más, actualmente es la combinación PET y tomografía, a futuro se esperaría combinar el PET con la resonancia magnética. Y de lo que decía, bueno, me habló mucho de los esteroides, entonces nada más para complementar, vi que en algunos tumores se utiliza mucho como quimioterapia adyuvante la temozolomida. Entonces habría que estar vigilando a esos pacientes el conteo de linfocitos, porque también puede provocarnos una linfopenia que nos predisponga a infecciones con neumocitis geropense. Entonces también para checar eso. Y pues nada más. Yo tengo una duda. ¿Alguien de los R1 encontró algo de sedación? O sea, ¿cuándo vamos a despertar al paciente o cuándo vamos a valorar o qué sedante o rojo para todos? No sé. Yo porque principalmente hablando nosotros pues como terapia es el mayor manejo que vamos a dar, pues el manejo del edema, tanto ya sea el manejo de la presión intracraneal, el manejo de las convulsiones, el manejo ventilatorio, las medidas de soporte, que todas pues ya se comentaron aquí. Pero no sé si no se dieron cuenta pues que no hablé nada de sedación. O sea, no se tocó en ningún momento el tema de sedación. No que lo he investigado, pero lo poco que he visto aquí, pues pueden ser cirugías muy complejas que duran mucho tiempo en el procedimiento quirúrgico y es difícil emergerlos, pero salvo que haya datos de edema, pues sería utilizar una sedación igual, ¿no? Con una meta de RAL de -2, -3. No sé si hay alguna preferencia en cuanto al agente sedante, pero que tengo entendido no hay ninguna contraindicación para usar como elección en propósito. Pues dime. Nada más para darles la clave ahí está en lo que comentó Alan, una de las clasificaciones, los tumores supra e infratentoriales, que bueno, ahí hay que hacer diferencia. En un adulto la incidencia mayor va a ser en tumores supratentoriales. En los niños generalmente son infras. En un adulto también puede haber infratentoriales, pero eso se asocian a peor pronóstico. Otra de las situaciones iba más o menos por la parte que tú comentas, un tumor infratentorial es un procedimiento, pues por la localización, es un procedimiento más complejo, pero también hay estructuras igual de mayor importancia que se manipulan o se pueden llegar a lesionar durante el procedimiento quirúrgico, que ahí ya también va en relación a lo que comenta Alan. También los espacios, por esa misma manipulación que va a ser secundaria al procedimiento quirúrgico, pues obviamente como el espacio infratentorial es menor, es un lugar más pequeño y pues por la condicionante quirúrgica sí se espera por la mayor manipulación sí se espera un mayor edema.
Entonces, en ellos sí se pretende o se busca tener una sedación por al menos 72 horas, ¿verdad? Y pues bueno, a diferencia de los tumores supratentoriales, ahí hay un mayor espacio. En los supratentoriales, de lo importante o de las cuestiones que sí hay que tener como mucha importancia, ahí entra la otra clasificación que comentó Alan, si son intra o extraxiales. ¿Por qué? Porque algunos de ellos también requieren, previo al procedimiento principal de la extracción del tumor, procedimientos paliativos, por así decirlo, como es una DBP o una Ventri, pues para no condicionar o disminuir los datos de la hidrocefalia que pudiera llegar a tener. Entonces, esa es otra cuestión importante en los supratentoriales. Pero la cuestión de los macroadenomas, ¿no? Y su incidencia también de síndromes poliúricos, que sería otro dato que tenemos que estar vigilando, sobre todo las primeras 24 horas, pues se salta la frecuencia de diabetes insípida. Por ejemplo, he encontrado clasificaciones, bueno, del abordaje cuando se hablan temas generales sobre tumores y sistema nervioso central, se toman en cuanto a si son benignos, malignos, sabiendo que, bueno, en la infancia, pues los malignos son los que predominan, en los malignos se está en octavo puesto en cuanto a los adultos, y sobre todo lo que es el meningioma, que, bueno, lo consideran como uno, aquí lo mencionan ectaxial, pero es el mayor predominio en mujeres que en hombres, pero la malignidad como tal, la incidencia, pues en las últimas décadas se mantiene un poquito estable, de acuerdo al siglo XX hacia adelante. Ha habido un aumento, ¿no?, de los tumores del sistema nervioso central con predominio más ligeramente en hombres que en mujeres de manera general, pues, a excepción del meningioma, que es un poquito mayor en las mujeres, pero aún así sigue cerrando 42 contra 58 aproximadamente, es mayor el predominio en hombres. Esto es en cuanto a lo que es la incidencia de 23.8 por cada 100.000. La mortalidad es 9.1 por cada 100.000 en cuanto a los tumores. Y si el predominio es arriba de los 45 años, aumenta como cuando mucho la incidencia de lo que es ya es los tumores del sistema nervioso central, sobre todo los de la glía, pues los gliomas, que son los que tienen del 35 y 40% aproximadamente de incidencia. El meningioma, que es del 30% en segundo lugar, y posteriormente ahí pues van los otros con menor porcentaje. Y obviamente la incidencia, la mortalidad cambia mucho en el tipo de tumor que se esté hablando. Por ejemplo, en los glioblastomas, que son, bueno, el astrocitoma, digamos, difuso, es aproximadamente de 30% a 5 años, y el glioblastoma es del 5% a 5 años. Cambia mucho el pronóstico, pero en general, en sí la mortalidad es 9.1 por cada 100.000. El porcentaje es más o menos similar, pero dependiendo del tipo de estirpe y subestirpe, pues ahora sí como que cambia bastante. En cuanto a los factores de riesgo, pues los que están descritos en cuanto a la edad, incluso hay ciertas características que se hacen mayor o mejor pronóstico en los jóvenes que en los adultos mayores. Normalmente cierto tipo de cáncer, por ejemplo, gliomas y lo demás que se espera que aparezcan con el peor pronóstico entre los 75 y los 80 años, ya son los que no tienen peor pronóstico. Pero en sí, lo que es la radiación ionizante es la única que ha demostrado como tal tener ciertos factores de asociación que se ha visto replicando múltiples estudios, sobre todo lo que sucedió con la bomba de Hiroshima y entre otros tipos. Y la radiación no ionizante, lo que se deriva de campos electromagnéticos, entre uno, pues son otros campos electromagnéticos, a diferencia cableado y lo demás, a diferencia también del celular, no ha demostrado incluso vías y rutas como lo que es las nitrosaminas, ¿verdad? Lo que es consumo de carne nitrogenada y otro tipo de compuestos nitrogenados, pues no ha demostrado tampoco en los estudios que eso sea concordante. Incluso hubo una serie de algunos casos en los cuales pues solamente uno de un glioblastoma había cierta asociación, en el cual el consumo de frutas, verduras y antioxidantes, sobre todo la A, C, E, perdón, son los que se habían visto asociación solamente en ese estudio, pero los demás no se replicó. Ni el tabaquismo ni el alcoholismo, solamente lo que sí es la radiación ionizante y la herencia genética y ciertos tumores específicos, por ejemplo, síndromes genéticos, fibromatosis tipo 1, tipo 2, Moniker-Lindau y todos esos, pues tienen del 1 al 5% cierta asociación descrita únicamente en esos casos. Y obviamente hay un abordaje exclusivamente, por ejemplo, en lo que es los gliomas, acerca de la isocitrazo deshidrogenasa, en lo que lo clasifican si está mutante o no mutante, y los grados, de acuerdo a la OMS,
del segundo, tercero y cuarto grado, dependiendo del lado. Casi el primer grado le pertenece a los niños, pero en segundos grados, tercero y cuarto grado les pertenece un poco más a la clasificación de adultos. Por último, ya por ejemplo, desde el punto de vista del abordaje de la cefalea, es muy importante remarcar las banderas rojas de la cefalea, que son las que, de cierta manera, la edad, una cefalea del reciente inicio que se comienza arriba a los 50, algunas biografías dicen 45 años, amerita estudios de imagen, sobre todo ese tipo de... Aquí le harías una tomografía de la cefalea, ¿no? Sobre todo porque ahí se retrasan mucho los diagnósticos, porque a veces el paciente grita datos de alarma, banderas rojas, y se ignora mucho el aspecto de tomarles un estudio de imagen. Y en una tomografía, lo ideal sería por especificidad la resonancia magnética, pero sí se brinca mucho eso. La náusea y el vómito igual no se clasificaron como signos de peligro en cuanto a una cefalea en debutante en el servicio de urgencias, pero si la edad mayor de 45, focalización y todo lo que ya comentaste acerca del síndrome de hernia y otro tipo de focalización, epilepsia de inicio tardío también ameritan estudios de imagen pues, para el abordaje de las cefaleas. Recuerden que ya es como el manejo que se le va a dar al paciente de terapia intensiva de cuando llega acá. Nosotros no hacemos tanto el diagnóstico, entonces hay que ver que si se dan cuenta o si se pusieron a buscar antes de la clase la literatura que hay para el manejo del paciente con tumor intracerebral de origen primario es muy raro, o sea, no hay como una pauta establecida para decir es A, B y C. Entonces, nosotros cuando nos llega un paciente, obviamente tenemos que preguntar las características, ver cuál fue el transquirúrgico, cuánto sangró, o sea, todo eso nos tenemos que dar cuenta para cuando llega acá, cuánto va a ser. Si se dan cuenta, nosotros hay como 3 condiciones en la UCI en el cual el paciente se tiene que quedar sedado. Sin embargo, podríamos seguir una recomendación. Ya han recibido pacientes de tumores, ¿no? ¿Cuánto es que les preguntan y sugieren? Sobre todo los de fosa posterior son los que sugieren que se quede por lo menos más de 42 horas o porque de plano no saben ni lo que hay ahí, entonces hay que apoyarnos del ultrasonido. Sin embargo, también los estudios de la dexametasona te dicen cuánto tiempo, porque por lo regular es sintomático. Entonces, acá, ¿cómo continuamos la dexametasona? Entonces, como bien decía el doctor Alan, es hasta 16 miligramos. Más allá no se encontró que hubiera mejoría. Sin embargo, ok, los tenemos acá. ¿Cómo va? ¿Hasta cuántos días nosotros podemos decidir que se va a continuar la dexametasona? Y si nosotros vamos a disminuir de manera paulatina esa dexametasona. Uno, se supone que sí podríamos disminuirla o retirarla, porque se supone que el foco en el que estaba ya no está, entonces hay bastante espacio. Entonces, eso es uno. El otro, ok, lo retiramos, ¿cuánto lo retiramos? Y lo podemos suspender de tajo, hay que bajarlo de manera paulatina, o cómo, qué es lo que han encontrado. ¿Qué encontraste, Blanco? Pues hay una valoración de riesgos en cuanto a la que se puede llegar a supresión del eje por el uso de esteroides. Un riesgo moderado es a partir de una dosis equivalente a 50 de prednisona por más de 7 días. Ahí es recomendable empezar con esquemas de disminución progresiva y ahí pues hay diferentes esquemas, ¿no? Mencionaba ahorita uno que es el de disminuir 2 miligramos al día o se puede ir disminuyendo la mitad de la dosis cada semana. De hecho, por ahí hay una bibliografía que generalmente después de los 7 días del uso de la dexametasona tienes supresión del eje. Entonces, sí es importante disminuir las dosis en su efecto o hacer la sustitución por prednisona e irle bajando gradualmente, ¿no? De hecho, me acuerdo el caso de un anestesiólogo, un hermano de un anestesiólogo que lo metieron a operar y quedó el tumor, y por X situación nadie le dejó esteroide y cuando el paciente lo tuvieron como 15 días con esteroide arriba en piso. Entonces, el muchacho después del posquirúrgico chocado y no le hallaban y ya le habían cambiado como 3 veces los antibióticos y seguía chocado, ¿no? Y lo que tenía era supresión del eje. Entonces, mágicamente le pasamos un vuelo de esteroides por la noche y el paciente a la mañana siguiente estaba sin amina. Entonces hay que recordar eso, porque a veces los pacientes cuando los recibimos, lo que menos nos damos cuenta es cuánto tiempo fue con esteroides previo a la cirugía. A lo mejor ya lo traía de manera ambulatoria, o en su defecto, pues ya vi que vienen de piso y a veces los pacientes no tienen un buen seguimiento, pues hay que indagar siempre ese dato, eso es bien importante. ¿Sí?
y ver las indicaciones, pues, porque muchas de las veces baja el paciente y a lo mejor ya tiene tratamiento hormonal, porque a lo mejor fue un macroadenoma, y esas cosas a veces no las vemos y las omitimos, entonces no ponemos la levotiroxina, a lo mejor le toca testosterona, entonces nos tenemos que fijar en eso, pues, entonces ir acomodando, pero que realmente haya como algo que te diga cómo tienes que tratar al paciente, la verdad es que no. Entonces, no sé, ahí, bueno, apenas lo estábamos platicando con el doctor, y se me hizo interesante, hay un artículo de aquí, de la UCI de terapia, de cuál es el tumor más frecuente. La literatura a nivel internacional, como bien lo dijo, son los gliomas. Sin embargo, aquí se encontró que lo más frecuente son los meningiomas. Entonces, sí hay que ver, sería importante ver lo que tenemos nosotros aquí en nuestra UCI y qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sale? Pero si se dan cuenta, no es algo muy vago el manejo, o sea, como que no hay literatura exacta para decirte cómo hay que manejarlo. Lo que se conoce es conforme a la literatura, ¿no? Pero sí no omitan esas cosas, de ver qué tiene, qué está alterado y ponerlo en la nota. Si ya tomaba para anticomiciales para el proceso epiléptico, ponerlos, nunca omitir, porque de repente sí convulsiona, pero pues el piso estaba con el vitiracetam, aquí nos convulsiona y como no se los pusimos porque no nos dimos cuenta, pues a veces podemos obviar esas cosas y no, hay que revisar el expediente y preguntar sobre todo. Y preguntar también al quirúrgico, ¿no? También era una de las formas en las que mencionaba que te podías dar una idea de qué clase de manejo ibas a dar. O sea, si él te decía, como dijo la doctora o Noé, que el abordaje fue infratentorial o que hubo mucha manipulación, o si él mismo te está orientando en que quizá vaya a haber un mayor edema y esto vaya a condicionar mayor necesidad de sedación o de esteroides. Que en piso haya estado, como comentó, con esteroides, porque sí se mencionaba que incluso hasta 2 días antes de la cirugía o del evento quirúrgico tenía mejor pronóstico y mayor disminución del edema el hecho de que le dejaran esteroides en piso. Y si el paciente ya tenía un foco epileptógeno bien evidenciado, pues continuarle la terapia hasta que se descarte por completo, que pues siga con las convulsiones. Pero sí, como comentó la doctora, si se fijaron, el manejo casi todo pues es de soporte y de sostén. Bien. No más comentar que dentro del manejo del paciente ya aquí en la UCI hay que tomar en cuenta cuando la resección fue incompleta, porque cuando es incompleta la resección es más común el porcentaje de hemorragias que se vería en un deterioro neurológico de un paciente que ya regresó a su basal y presenta un deterioro de manera súbita y pues requeriría estudio de imagen y manejo quirúrgico. Bueno, esas son de las complicaciones inmediatas, ¿no? De hecho, cuando ellos dicen, estuvo muy fea, muy cruenta la resección del tumor, pues prácticamente ahora estamos obligados a tomar una tomografía dentro de las primeras 6 a 8 horas, por el riesgo de que haya hematoma ahí en el sitio, en el lecho quirúrgico o similar, ¿no? Que ya les ha tocado. Entonces, nada más recordar eso, ¿no? O sea, hincapié en preguntar bien si la resección fue completa, no tuvo problemas de hemostasia, coagulación, porque pues, a veces nos ha pasado que vamos corriendo con los pacientes a tomar tomografía porque así dilató en cuando llega, ¿no? El quirófano. Otra complicación inmediata, bueno, que a lo mejor tal cual no nos va a llegar a terapia, pero nos pudieran llegar a interconsultar, dependiendo del tipo de tumor que se esté resecando, generalmente es en los infratentoriales por el tipo de posiciones que se usan para la resección. En esos tipos de tumores hay mayor predisposición a un embolismo aéreo. Entonces es importante saber ese tipo de complicaciones por si en algún punto nos llegan a interconsultar. Aquí, en el año previo que tengo yo, nunca ha pasado, pero es una complicación latente de que pudiera llegar. Entonces, ¿cuál es la complicación más aguda? Se les despierta el paciente. Entonces, ya les ha tocado que se les despierta y poseen el paciente. Y de hecho, una de las complicaciones transoperatorias, sí, el embolismo aéreo y el despertar, el emerger del paciente. Pues, eso no es de la es de la anestesia. Gracias. Una cosa que yo siempre me he preguntado y nunca he encontrado lo que mencionaban ustedes de las famosas 40
Sí, no, Nada, nada, ninguna bibliografía dice eso, doctor. Sin embargo, los cirujanos siguen diciendo, pues déjenlo 48 Eso es un invento de horas sedado, y eso, pues, en ningún lado dice que es un impacto. Y yo creo que, y a veces también, esto es una cirugía muy prolongada, entonces déjenlo sedado. Debería de ser al contrario, ¿no? Si fue una cirugía prolongada, delante, pues se va para la indispersión. Entonces, a veces en esa indicación, o en ese comentario, porque ni siquiera lo indican, ese comentario que se deje 48 a 72 horas sedado, creo que no tiene ningún impacto. No, la bibliografía que yo encontré mencionaba que es de acuerdo al contexto clínico del paciente. O sea, si tu paciente no trae datos de cráneo hipertensivo, no trae datos de edema cerebral, no trae datos de focalización o de convulsiones, puedes iniciar ventanas sin ningún problema. Pero es Sí, así, que esa es la clave. Hay que evaluar al paciente en lo clínico, o sea, hay que descartar y si tiene datos indirectos o ahora con el eco de edema cerebral, bueno, ya tomas otras consideraciones, pero creo que dejarlo sedado no. Pero el edema cerebral no siempre sería, ¿no? Pues, digo, como dice usted, contexto. Porque, por ejemplo, para el paciente del 5 trae un chorro de edema cerebral y está, pues, neurológicamente está. un comentario más o menos con lo que decía el doctor Gutiérrez y lo que dices tú. En realidad, la fisiopatología del edema cerebral de un paciente con un tumor cerebral es diferente a un edema cerebral por un trauma de cráneo o por una fisiopatología diferente. Entonces, son pacientes que habitualmente se van poco a poco habituando a manejar hipertensión intracraneal, están más acostumbrados a tener el edema cerebral y incluso clínicamente a lo mejor tienen síntomas menores, pues. O sea, tienen edema cerebral incluso severo, como el caso de la paciente, la 5, que la metieron con un largo de 15 a la cirugía y un chorro de edema cerebral. Yo les decía, esta paciente tiene más edema cerebral que la del 2, y ahí está como si nada. Entonces, a lo mejor no necesariamente el que tenga presencia de edema cerebral a nivel radiológico quiere decir que la paciente está mal, pues. O sea, pues como dice el doctor Gutiérrez, tú tienes que quitarle la sedación, a ver clínicamente cómo está tu paciente, o sea, siempre y cuando pues, no tengas datos de deterioro caudal o signos datos de hipertensión intracraneal por otros métodos. Pero pues yo creo que la evaluación más importante es ver cómo está el paciente clínicamente. Si el paciente clínicamente está bien, aunque tenga datos ahí, que no tenga una tomografía normal, pues la clínica manda, pues. Está respirando, tosiendo, te hace caso y obedece. Ya tiene manejo para el edema cerebral, ya tiene su esteroide, pues no hay indicación para tenerlo 3 días intubado, 3 días sedado, así nomás de gratis. Pero pues, finalmente, pues el cirujano pues, es el que está ahí, es el que manipula. A veces, en realidad, la indicación de pasar intubada terapia es que duró mucho tiempo en la anestesia y les va a durar mucho tiempo en MT y no le va a alcanzar el turno al anestesiólogo y pues mejor mándalo así intubado a la terapia. Hay algunos anestesiólogos que sí se aventuran, se apresuran y aunque son tumores de fosa posterior, que a lo mejor son de más riesgo, como decía Noé, se animan a intubarlos y a sus pacientes a ver si llegan aquí a la terapia intensiva a intubarse. Llegan así boqueando a los pacientes de quirófano y están casi en la y llegan casi a intubarse porque también el anestesiólogo pues, se apresuró en hacerle caso también al neurocirujano, porque el neurocirujano salió, estúbalo y así manda la terapia. Y ahí sale el anestesiólogo muy obediente y así manda la terapia y aquí los tenemos que intubar en 4 días. Y también son situaciones que llegan a pasar. ¿No? Los que ya tuvieron guardia, por ahí llegó un paciente que tuvieron que intubar así. Así. Entonces, pues ni tanto ni tan poquito. Pues. Ni tanto que no es tanto, ni tanto.